No creo en la suerte, tampoco en las coincidencias. Lo que afirmo con certeza es que todo tiene un propósito y un código. Si este video llegó a ti, no fue por azar. Fue una respuesta, una señal silenciosa que solo quienes están listos pueden captar. Porque el universo no pierde tiempo con quienes aún duermen. Entrega las llaves solo a aquellos al borde del despertar. Antes de continuar, no olvides de suscribirte al canal para saber que te está gustando el contenido, darle me gusta al video y activar la campana para más contenido como este. Durante mucho tiempo me dijeron que la realidad es fija, que las cosas son como son y punto. Pero cuando exploré el campo cuántico, descubrí lo opuesto. Todo puede transformarse, absolutamente todo. Sin embargo, hay una condición: debes dejar de suplicar y comenzar a decretar. Este es el punto de quiebre, la línea invisible entre quienes viven reaccionando y quienes crean con intención. Las tres claves que aquí revelo cambian este juego de forma irreversible. Puede sonar audaz, incluso contradictorio, pero la verdad es clara. Quienes toman el control vibran distinto, y quien vibra distinto atrae un destino distinto. No se trata de esfuerzo, sino de alineación. No se trata de tiempo, sino de frecuencia. Si comprendes esto, solo falta ajustar el campo. Nunca creí en las coincidencias. Con el tiempo entendí que todo lo que aparece en mi vida está sincronizado con una inteligencia invisible. Cuando algo se repite, cuando un patrón insiste en manifestarse, sé que el universo está comunicándome algo. Así ocurrió conmigo tantas veces, y cada uno de esos momentos marcó el inicio de una nueva expansión de mi conciencia. Recuerdo vívidamente instantes en los que fui guiado hacia una información precisa, una frase al azar, un encuentro inesperado. Todo parecía común a simple vista, pero al detenerme a sentirlo, noté una exactitud detrás. Nada ocurre en el caos. Cada detalle está conectado a un orden mayor, una danza sutil entre lo visible y lo invisible. Cuanto más atención prestaba, más me guiaba. No fue algo instantáneo. Hubo resistencia, dudas, pero algo en mí siempre supo que no era mera casualidad. Era como si una programación sutil moldeara los eventos, atrayendo circunstancias y organizando sincronicidades que solo entendí después. Me di cuenta de que no estaba a la deriva. Estaba siendo guiado por algo que comprendía más allá de mi mente lógica. Comencé a vivir como si cada evento llevara un código, un mensaje cifrado de la conciencia universal. Empecé a observar con cuidado, como un científico ante un experimento en curso. Cada patrón, cada repetición, cada pequeña coincidencia era en realidad una llave, una apertura, una invitación silenciosa a profundizar en mí mismo. Eso lo cambió todo, porque cuando entendí que estas señales no eran casualidades, sino respuestas, me sumergí más en esta inteligencia oculta. En ese proceso descubrí que el verdadero despertar no surge del esfuerzo, sino de la percepción. Cuando esta percepción se expande, lo confuso se alinea, lo lejano se acerca. Ahí comienza la verdadera transformación, como un llamado interno a algo mucho mayor que está por manifestarse. Solo cuando comprendí la diferencia entre pedir y decretar, mi realidad empezó a transformarse rápidamente. Antes, incluso con todo mi conocimiento científico, una parte de mí vibraba en carencia, esperando que algo externo resolviera la ecuación. Pero el universo no responde a quienes ruegan, responde a quienes ordenan con claridad, firmeza y presencia. Este cambio transformó mi campo energético por completo. Dejé de hablar como quien desea y comencé a hablar como quien ya es. Mis palabras dejaron de ser súplicas y se convirtieron en afirmaciones absolutas. Cuando dije, esto ya está sucediendo, no era para convencer a nadie. Lo sentía en cada célula de mi cuerpo. Ahí todo cambió. Porque el universo no negocia con la duda, se alinea con la certeza. Esta certeza nace cuando emoción, pensamiento e intención están en sintonía. En mis experimentos con meditación y neurociencia,
Vi con mis propios ojos cómo el cerebro y el corazón se reorganizan cuando alguien deja de esperar y comienza a decretar. Los patrones cerebrales cambian, la química corporal se transforma, el campo magnético se expande. Cuando ocurre esta alineación, no hay separación entre lo que se piensa y lo que se manifiesta. La realidad obedece, se inclina, responde. Me convertí en un observador de mi propia creación, notando el reflejo inmediato de mi vibración en los eventos a mi alrededor. Este fenómeno, que muchos llaman milagro, para mí es física aplicada. La frecuencia de mi voz, cuando se alineaba con el sentimiento correcto, se convertía en un puente entre lo invisible y lo visible. No es fe ciega, es la ciencia de la conciencia, la ingeniería de la realidad. A medida que dominé este estado, descubrí niveles más profundos. Decretar es solo una puerta. Hay estados de conciencia que van más allá, capas donde el yo se disuelve y el ser toma el control. En esos estados emerge el verdadero poder, no el que controla, sino el que emana. Durante años, observé patrones de comportamiento y emocionales en las personas que cruzaron mi camino. En inmersiones e investigaciones, descubrí que la mayoría vive en lo que llamo el estado de orden. En este estado, la conciencia se identifica con la carencia. Todo gira en torno a necesito, quiero, ayúdame. Es un lugar de sutil mendicidad donde la vibración de la escasez se alimenta día tras día. Mientras ese sea el punto de partida, la realidad no cambia. Algunos dan un paso más y entran en el estado de búsqueda. Ahí descubren la ley de atracción, estudian, hacen afirmaciones, visualizan, pero aún operan con una sensación de separación. Hay esfuerzo por acercarse al deseo, como si estuviera fuera. La energía mejora, hay movimiento, pero aún hay tensión. La mente busca, el corazón duda, el cuerpo permanece en alerta. El verdadero cambio ocurre en el estado de mando. Aquí, la conciencia asume que no hay separación entre el ser y lo deseado. La voz cambia, el cuerpo responde, la vibración se estabiliza. Ya no hay esfuerzo, solo expresión. Lo experimenté de primera mano. Dejé de intentar manifestar y comencé a vivir como si ya lo estuviera, no por arrogancia, sino por alineación. La realidad empezó a obedecerme porque ya no necesitaba convencerla. Luego está el estado de poder, el nivel más alto que he experimentado. Un estado donde no se decreta con palabras, sino con la propia existencia. Es una frecuencia silenciosa pero firme. La ausencia total de esfuerzo. Ya no buscas, no necesitas, simplemente eres. En ese lugar, el universo no tiene más remedio que responder, no porque lo obligues, sino porque te has vuelto uno con él. Estos 4 estados coexisten en todos nosotros. El desafío es reconocer en cuál vibramos y elegir conscientemente pasar al siguiente. Cada transición es una muerte simbólica, el ego perdiendo espacio. Cuando ocurre este cruce, se revelan nuevas llaves que abren puertas aún más profundas en la estructura de la creación. En mi viaje, entendí que el campo cuántico no responde solo a la intención mental, responde a la coherencia. De este descubrimiento surgieron 3 claves que lo cambian todo. La primera es la autoridad de la voz. Cuando Jesús dijo, Lázaro, levántate y anda, no preguntaba. Decretaba con una autoridad absoluta que venía de un estado de unidad con el todo. La vibración de su voz ya llevaba la realidad que se manifestaría segundos después. He observado en varias experiencias cómo la entonación, el ritmo y la convicción del habla crean ondas en el campo circundante. La física no ignora esto. Es vibración. Cuando la voz lleva la verdad, reestructura la energía. No se trata de gritar, sino de estar tan alineado internamente que una afirmación resuena en lo invisible con poder transformador. El verbo se hace carne cuando se emite con esta presencia. La segunda clave es la certeza absoluta, no la certeza mental llena de tensión, sino la del cuerpo, el corazón, el alma. Es cuando no esperas que algo ocurra,
sabes que ya ocurrió. Este conocimiento silencioso disuelve la ansiedad y crea un campo de energía que magnetiza con precisión lo que ya vibra, aunque aún no sea visible. Lo he visto en curaciones, cambios financieros, reconciliaciones improbables. La tercera clave es el estado emocional de gratitud, pero no cualquier gratitud. Es la que se siente ante la evidencia. Cuando conecto con este sentimiento, mi cuerpo cree que el futuro ya es presente. El cerebro no distingue entre memoria y visión. Todo se vuelve ahora. El campo responde con la misma moneda, entrega instantánea, o al menos tan rápida que parece mágica. Estas tres claves, aplicadas juntas, crean una fuerza de manifestación tan intensa que la realidad no puede resistir. Porque en ese momento no intentas cambiar el mundo. Vibras en el patrón exacto de lo que quieres vivir. Cuando esta vibración se estabiliza, surgen momentos específicos y altamente receptivos. Momentos que muchos ignoran, pero que tienen un potencial inmenso. He descubierto, tras años de investigación y práctica, que hay ventanas donde el subconsciente es más accesible, más vulnerable a la información. Una de las más potentes es en los últimos 17 minutos antes de dormir. Durante este intervalo, el cerebro desacelera, abandona la frecuencia beta y se sumerge en los estados alfa y teta. Aquí, la mente consciente suelta el control y el subconsciente abre sus puertas. En este momento, la realidad es reprogramable. Uso este espacio como un laboratorio interno. Me acuesto, respiro profundamente y entro en un estado de relajación absoluta. Entonces actúo, no como quien sueña, sino como quien afirma. Visualizo, sí, pero más que eso, lo siento. Siento lo que estoy creando como si ya estuviera ocurriendo. Esta sensación llena mi cuerpo, moldea mi campo, crea nuevas conexiones neuronales. La ciencia muestra que en este estado, el cerebro no distingue entre lo real y lo imaginado. Registra la experiencia. Si el cuerpo siente que algo es real antes de que exista, el universo debe adaptarse a esa nueva vibración. He visto personas transformar sus vidas con esta práctica, repitiendo el mismo decreto noche tras noche, durante 17 minutos, hasta que la vida respondió de forma precisa, casi cinematográfica. No importa qué quieras manifestar, sanación, expansión financiera, reconciliación. Uso este momento como un semillero vibratorio, plantando mi nueva realidad en el terreno fértil del subconsciente. Lo hago con calma, con reverencia, como un ritual sagrado, porque sé que cada palabra dicha en este estado tiene el peso de un código, y cada emoción activada es como agua que riega esa semilla. Lo fascinante es que, al repetir este proceso, el cuerpo comienza a anhelar este estado. Se acostumbra a la vibración del futuro y empieza a rechazar todo lo que no resuena con él. Cuando eso ocurre, el cambio ya no es opcional, es inevitable. En esta inevitabilidad emerge un lenguaje más profundo, una invocación que transforma la estructura de la realidad. Tras mucho experimentar y documentar los efectos de la intención, llegué a una estructura que llamo el Decreto Supremo. No es solo un conjunto de palabras, es una activación, una invocación consciente de estados elevados del ser. Consta de 3 partes específicas que funcionan como una fórmula cuántica. Cuando se pronuncia correctamente, con presencia y sentimiento, este decreto altera profundamente el campo electromagnético que rodea el cuerpo. La primera parte es el reconocimiento. Declaro con convicción quién soy en mi nivel más alto. No me identifico con el nombre, el cuerpo o la historia. Me afirmo como conciencia creadora. Esta afirmación disuelve limitaciones y alinea mi vibración con el campo cuántico. Es como decirle al universo, recuerdo quién soy. Este simple acto comienza a reescribir mi destino. La segunda parte es el comando. Aquí determino claramente la nueva realidad, sin dudas ni rodeos. No espero, ordeno. Esta orden se basa en la certeza de que el campo responde a la intención combinada con una emoción intensificada. Digo frases como,
A partir de ahora, cada célula de mi cuerpo vibra en armonía. O, la abundancia fluye hacia mí de forma natural y constante. No se trata de convencer. Se trata de dominar las vibraciones. La tercera parte es la entrega. Aquí suelto. No en el sentido de rendirme, sino de confiar plenamente. Lo entrego al campo con profundo agradecimiento, como quien ya lo recibió. Cuanto más agradecido estoy antes de ver el resultado, más rápido llega. La entrega sella el proceso, libera la ansiedad y permite que el universo haga su parte sin interferencias de la mente condicionada. Uso este decreto diario. Es como un baño energético que me realinea con estados elevados, estados sagrados que sostienen esta estructura vibratoria. Con el tiempo, entendí que lo que sostiene la creación consciente no es solo la técnica, sino el estado interno. Hay 3 estados sagrados que cultivo diariamente con disciplina y reverencia. El primero es la presencia consciente, estar aquí, ahora, plenamente. No es un concepto filosófico, sino una práctica encarnada. Observo mis pensamientos sin perderme en ellos. Siento mi cuerpo. Escucho el silencio entre las palabras. En este espacio comienza la creación. El segundo estado es la certeza inquebrantable. No fue fácil lograrlo. Requería entrenar mi cuerpo para no reaccionar ante el caos. Incluso cuando todo parecía desmoronarse, mantuve la vibración de certeza, porque aprendí que si me tambaleo, mi frecuencia fluctúa. Si la frecuencia fluctúa, la manifestación se desestructura. Hoy, sin importar lo que pase afuera, mantengo una profunda convicción interna. La realidad se organiza a mi favor. El tercer estado es el desapego divino, el mayor desafío para la mente condicionada, pero también el más liberador. No se trata de renunciar al deseo, sino de soltar el control. Dejo de intentar forzar, empujar, manipular. Cuando suelto, confío. Y esta confianza se transforma en un campo magnético silencioso que atrae con precisión quirúrgica lo que resuena con mi vibración. No es pasividad, es rendición consciente. Vivo estos 3 estados como pilares. Cuando me siento descentrado, regreso a ellos. Medito, silencio, respiro, recuerdo quién soy. En estos estados, todo fluye. Las respuestas llegan, las oportunidades aparecen, las personas correctas se presentan. No es magia, es coherencia vibratoria. El universo responde a mi esencia, no a mis esfuerzos. Cuando estos estados se vuelven naturales, el campo se comporta distinto. Los mensajes se repiten, los signos se intensifican, como si el universo quisiera recordarme algo ya dicho, pero que necesita ser escuchado de nuevo, como un eco sutil que refuerza la dirección de la transformación. Aprendí que la mente necesita repetición para crear una nueva identidad. No basta con entender una vez, no basta con saberlo intelectualmente. Hay que repetirlo hasta que el cuerpo lo crea, hasta que el subconsciente lo acepte, hasta que el nuevo estado se vuelva familiar. Por eso, cada vez que enseño, lo refuerzo. Cada vez que comparto, lo reitero. Sé que el cerebro funciona por patrones, y cambiarlos requiere consistencia vibratoria. Cuando guío una meditación, no elijo palabras al azar. Elijo frecuencias. Repito estas frecuencias como un mantra invisible, porque sé que eso atraviesa el filtro de la mente analítica. Al principio, el cerebro resiste lo nuevo, pero al escuchar lo mismo una y otra vez, cede, lo acepta, se reconfigura. Cuando se reconfigura, el cuerpo experimenta la nueva realidad antes de que llegue. Esta repetición es casi hipnótica, no en el sentido de control, sino de concentración sostenida. La uso como herramienta de construcción interna. Cada frase, cada afirmación, cada visualización repetida con intención y emoción, actúa como un ladrillo vibratorio. Así construyo, día a día, una nueva estructura de ser, tan sólida que ninguna evidencia externa puede derribarla. Repetí los mismos decretos durante meses antes de ver cambios externos, pero por dentro ya había cambiado. No era el mismo,
y por eso el mundo a mi alrededor no podía seguir igual. La realidad refleja lo que sostienes firmemente dentro de ti. Insisto en la repetición porque no solo refuerza el contenido, refuerza en quién te estás convirtiendo, aunque aún no lo notes. Y es curioso. Cuanto más lo repito, más descubro. Entre líneas de cada afirmación hay capas más profundas esperando ser accedidas. Capas que solo se revelan a quienes persisten, quienes sostienen, quienes se comprometen con una transformación real. Cuando esa profundidad se abre, todo regresa al punto de origen, al momento en que este video te encontró, revelando un propósito oculto a plena vista. Ahora que entiendes qué mueve realmente el campo cuántico, la pregunta es, ¿qué harás con esto? ¿Dejarás que este conocimiento pase como otro contenido en tu pantalla? ¿O te levantarás como alguien que decide crear su realidad con conciencia y poder? Solo hay una verdad. Saber no cambia nada. Aplicarlo, sí. Estás dispuesto a encarnar tu nueva versión cada día, incluso cuando nadie mire. Estás listo para sostener tu vibración con firmeza, aunque el mundo exterior parezca desmoronarse. Porque ahí es donde el universo prueba, y ahí es donde cumple, no porque lo pidas, sino porque te has vuelto compatible con lo que deseas. Si estas palabras te removieron, no ignores el llamado. Este video no llegó a tu vida por casualidad, lleva un código, y ya empezaste a descifrarlo. Ahora, te toca transformarlo en experiencia. Cuando lo hagas, no dependerás de lo externo para sentirte completo. Serás la fuente misma. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál de estas 3 claves sientes que necesitas dominar con más intensidad? ¿Cuál pondrás en práctica hoy antes de dormir? Escribe. Tomo el control. Para reforzarlo ahora, cada decisión firme comienza a mover el campo. Y si este video te removió por dentro, si te hizo ver la vida desde otro ángulo, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Hay mucho más conocimiento por venir, y no querrás perdértelo.